La empresa familiar que me robó 20 años de vida y cómo los demandé hasta dejarlos en bancarrota. Trabajé gratis en el negocio de mi familia desde los 16 años. Me prometieron que algún día sería mía. Sacrifiqué mi educación, mi juventud, mis sueños. Y cuando mi padre murió, descubrí que había vendido la empresa a mis primos sin decirme nada. Me dejaron en la calle como si yo nunca hubiera existido. Pero ellos cometieron un error. Yo conocía todos los secretos del negocio. Y los usé para destruirlos legalmente. Mi nombre es Santiago. Tengo 37 años. Y esta es la historia de cómo mi propia sangre me traicionó, y cómo yo les devolví cada puñalada con intereses. Crecí en una familia de comerciantes. Mi padre, don Esteban, tenía una ferretería que él mismo había construido desde cero. Empezó vendiendo clavos y martillos en un puesto de mercado. Cuando yo nací, ya tenía un local pequeño. Para cuando cumplí 10 años, tenía 3 sucursales. Yo era hijo único. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer. Desde entonces fue solo papá y yo. Él trabajaba día y noche. Yo lo acompañaba después de la escuela. Hacía mis tareas en la trastienda mientras él atendía a clientes. Cuando cumplí 16 años, papá me dijo que ya era hora de que aprendiera el negocio de verdad. Que algún día todo eso sería mío. Que la ferretería llevaría mi nombre. Que yo era su heredero, su sucesor, su orgullo. Le creí cada palabra. Empecé a trabajar oficialmente en verano. Atendiendo clientes, organizando inventario, haciendo entregas. Papá decía que tenía que aprender desde abajo. Que así entendería cada aspecto del negocio. Que no podía ser jefe sin haber sido empleado primero. Cuando terminé la preparatoria, mis amigos se fueron a la universidad. Yo me quedé. Papá me dijo que la universidad era pérdida de tiempo para alguien que ya tenía un negocio asegurado. Que mejor invirtiera ese tiempo aprendiendo lo que realmente importaba. Y yo, como el idiota que fui, le hice caso. Pasaron los años. Yo seguía trabajando en la ferretería. Sin sueldo fijo. Papá me daba dinero cuando lo necesitaba, pero nunca fue un salario formal. Decía que para qué, si de todas formas todo era de la familia. Que cuando él se retirara, yo sería el dueño y entonces me pagaría lo que quisiera. A los 25 años conocí a Lucía. Era clienta. Venía a comprar materiales para la remodelación de su casa. Me enamoré de ella al instante. Empezamos a salir. A los 2 años nos casamos. Lucía trabajaba como contadora. Ganaba bien. Cuando nos casamos, ella sugirió que deberíamos formalizar mi situación en la ferretería. Que debería tener un contrato, un sueldo, prestaciones. Que aunque fuera negocio familiar, debía haber papeles que me protegieran. Se lo comenté a papá. Se molestó. Me dijo que Lucía no entendía cómo funcionaban las empresas familiares. Que la confianza era más importante que cualquier papel. Que yo era su hijo, que él nunca me traicionaría. Lucía insistió. Papá se puso peor. Dijo que ella me estaba metiendo ideas en la cabeza. Que las mujeres no entendían de negocios. Que si yo quería mi herencia, tenía que confiar en él. Tuvimos nuestra primera gran pelea matrimonial por eso. Lucía decía que yo estaba siendo ingenuo. Yo defendía a mi padre. Al final, ella cedió. Pero me hizo prometer que por lo menos conseguiría algo por escrito. Nunca lo hice. Para cuando cumplí 30 años, la ferretería ya no eran 3 sucursales. Eran 8. Habíamos expandido a ciudades vecinas. Yo manejaba todo. Las compras, las ventas, el personal, la logística. Papá prácticamente se había retirado. Venía unas horas al día a supervisar, pero el que realmente dirigía el negocio era yo. Trabajaba 12, 14 horas diarias. Fines de semana incluidos. Lucía se quejaba de que nunca estaba en casa. Que queríamos tener hijos pero yo nunca tenía tiempo. Que nos estábamos perdiendo la vida. Yo le decía que fuera paciente. Que pronto papá se retiraría oficialmente y entonces yo sería el jefe. Que ahí todo cambiaría. Que podríamos viajar, tener hijos, vivir tranquilos. Solo tenía que esperar un poco más. Entonces apareció mi primo Héctor. Héctor era hijo de la hermana de papá. Se había ido a vivir a Estados Unidos hacía 20 años. Nunca lo vi crecer. Era prácticamente un extraño. Pero volvió diciendo que quería reconectarse con la familia. Que extrañaba México. Que quería invertir en negocios locales. Papá lo recibió con los brazos abiertos. Lo invitó a la casa, a las sucursales, a las reuniones de negocios. Héctor era carismático, hablaba inglés perfecto, tenía contactos en el extranjero. Papá estaba impresionado. Un día papá me dijo que Héctor tenía muy buenas ideas para expandir el negocio.
que quería traer productos importados, que tenía conexiones con proveedores en Estados Unidos que nos darían mejores precios. Le dije que sonaba bien, pero que debíamos ser cuidadosos, que el negocio funcionaba bien como estaba, que no necesitábamos arriesgarnos. Papá me dijo que yo era muy conservador, que tenía mentalidad de empleado, no de empresario, que Héctor pensaba en grande. Eso me dolió. Héctor empezó a trabajar con nosotros, oficialmente como consultor externo, pero poco a poco fue tomando más espacio. Opinaba sobre las compras, sobre el personal, sobre las estrategias. Y papá lo escuchaba. A él sí le hacía caso. Yo veía mi lugar siendo ocupado por alguien que ni siquiera conocía el negocio. Alguien que llegó de la nada. 6 meses después, Héctor trajo a su hermano menor, Daniel. Dijo que Daniel era experto en marketing digital, que necesitábamos presencia en redes sociales. Papá otra vez dijo que sí. Ahora eran 2 primos trabajando en mi empresa familiar. La empresa que yo había construido junto a mi padre durante 20 años. Lucía me decía que algo no estaba bien, que era muy sospechoso que aparecieran justo ahora, que porque papá les hacía tanto caso. Yo le decía que estaba exagerando, que era familia, que papá sabía lo que hacía. Un año después de la llegada de Héctor, papá me llamó a su oficina. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Su tono era serio. Pensé que finalmente me diría que se retiraba oficialmente y que me dejaría el negocio. Me equivoqué. Papá me dijo que había tomado una decisión difícil, que había estado pensando en el futuro de la empresa, que Héctor y Daniel habían demostrado tener visión, ambición, ideas frescas, que él creía que ellos podían llevar el negocio al siguiente nivel. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró a los ojos y me dijo que había vendido el 51% de la empresa a Héctor y Daniel, que ellos ahora eran los socios mayoritarios, que yo seguiría trabajando ahí, por supuesto, pero reportándoles a ellos. Me quedé congelado. No podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté cómo podía hacer eso. ¿Cómo podía venderles mi empresa? La empresa que yo había construido con él. La empresa que me había prometido desde que tenía 16 años. Papá se molestó. Me dijo que no era mi empresa. Era su empresa. Que él era el dueño legal. Que podía hacer lo que quisiera con su propiedad. Que yo había sido solo un empleado todos estos años, aunque no quisiera aceptarlo. 20 años de trabajo. 20 años de sacrificio. 20 años de promesas. Y él me estaba diciendo que yo era solo un empleado. Le grité. Le dije que me había mentido. Que me había usado. Que había desperdiciado mi vida creyendo en sus promesas. Él me gritó de vuelta. Me dijo que yo era un desagradecido. Que él me había dado trabajo cuando nadie más lo haría. Que le debía todo lo que tenía. Salí de esa oficina temblando. Fui al baño y vomité. Luego me fui a casa. Le conté todo a Lucía. Ella lloró. No dijo te lo dije. No me reclamó. Solo me abrazó. A la mañana siguiente, Héctor me llamó a su oficina. Su oficina ahora. Me dijo que entendía que estaba molesto. Que era un cambio difícil. Pero que esperaba que pudiéramos trabajar juntos profesionalmente. Le pregunté cuál sería mi puesto ahora. Me dijo que sería supervisor de una de las sucursales. Ya no gerente general. Supervisor. Le dije que renunciaba. Se rió. Me dijo que hiciera lo que quisiera. Que había cientos de personas que querrían mi puesto. Renuncié ese mismo día. 20 años. Y me fui con nada. Sin liquidación, sin indemnización, sin agradecimiento. Nada. Papá ni siquiera me llamó para despedirse. Los siguientes meses fueron horribles. Busqué trabajo pero nadie me contrataba. No tenía título universitario. No tenía experiencia formal porque nunca tuve contratos. Solo tenía 20 años de trabajo no documentado en un negocio familiar. Lucía mantenía la casa con su sueldo. Yo me sentía inútil. Fracasado. Traicionado. Intenté hablar con papá varias veces. No contestaba mis llamadas. Fui a su casa. Me cerró la puerta en la cara. Me dijo que ya no tenía hijo. Eso me rompió. Pero entonces, un día, algo cambió. Estaba revisando viejos documentos que había guardado de la ferretería. Facturas, reportes, correos electrónicos. Y empecé a notar cosas. Irregularidades. Números que no cuadraban. Durante años, yo había manejado las compras y el inventario. Conocía cada proveedor, cada precio, cada margen de ganancia. Y en los documentos que tenía, veía movimientos extraños. Profundicé más. Contacté a antiguos proveedores haciéndome pasar por consultor independiente. Les pedí información sobre las compras que la ferretería había hecho en los últimos 5 años.
Las cifras no coincidían. La ferretería reportaba compras de ciertos productos por cantidades mucho mayores de las que realmente se hacían. La diferencia en dinero era enorme. Millones de pesos. Era fraude fiscal. Estaban inflando gastos para pagar menos impuestos. Seguí investigando. Encontré más cosas. Facturas falsas de proveedores fantasma. Traspasos de dinero a cuentas personales de Héctor y Daniel. Sobornos a inspectores municipales. Y lo mejor, muchos de estos movimientos habían empezado antes de que ellos oficialmente compraran la empresa. Lo que significaba que la venta misma podría haber sido fraudulenta. Que tal vez habían usado dinero robado del negocio para comprar el negocio. Recopilé todo. Cada documento, cada factura, cada correo. Lo organicé cronológicamente. Lo analicé. Y luego busqué un abogado. Encontré al licenciado Carranza, especialista en derecho corporativo y fraude fiscal. Le mostré todo lo que tenía. Se quedó en silencio por varios minutos después de revisar los documentos. Luego me miró y me dijo, con esto podemos destruirlos. Presentamos una denuncia penal por fraude fiscal ante el SAT. También presentamos una demanda civil por daños y perjuicios contra mi padre, Héctor y Daniel. Y finalmente, presentamos una denuncia de lavado de dinero ante la Fiscalía. Todo respaldado con las pruebas que yo había recopilado. Pruebas que solo yo podía tener porque yo había sido quien manejaba el negocio todos esos años. La investigación fiscal fue rápida. El SAT congeló las cuentas de la empresa. Auditores llegaron a las sucursales. Empezaron a revisar cada movimiento de los últimos 10 años. Héctor me llamó furioso. Me amenazó. Me dijo que me arrepentiría. Que iba a destruir mi vida. Le dije que ya no tenía vida que destruir. Que ellos se habían encargado de eso. La investigación reveló exactamente lo que yo había encontrado. Fraude por más de 15 millones de pesos. Facturas falsas. Proveedores fantasma. Evasión fiscal sistemática. El escándalo fue público. Salió en los periódicos locales. Empresa familiar acusada de fraude millonario. Los clientes empezaron a irse. Los proveedores cortaron relaciones. Las sucursales empezaron a cerrar. Héctor y Daniel intentaron culpar a mi padre. Dijeron que ellos no sabían nada. Que todo había sido antes de que compraran la empresa. Pero yo tenía correos electrónicos donde ellos discutían específicamente esos movimientos fraudulentos. Donde planeaban cómo seguir haciéndolo. Los acusaron formalmente. Fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos. Las penas sumaban hasta 15 años de prisión. Mi padre también fue acusado. Su abogado trató de alegar demencia senil. Que tenía problemas cognitivos. Que había sido manipulado por Héctor y Daniel. Tal vez era verdad. Tal vez ellos lo habían manipulado desde el principio. Tal vez por eso confió en ellos y no en mí. O tal vez simplemente era un viejo codicioso que prefirió el dinero fácil que le ofrecían sus sobrinos sobre la lealtad de su hijo. Nunca lo sabré. El juicio duró casi 2 años. Héctor y Daniel tuvieron que vender sus propiedades personales para pagar abogados. La empresa se declaró en bancarrota. Las 8 sucursales cerraron. Más de 100 empleados perdieron sus trabajos. Me sentí mal por ellos. Por la gente inocente que pagó las consecuencias. Pero no me arrepentí. Al final, Héctor fue sentenciado a 8 años de prisión. Daniel a 6. Mi padre, por su edad y su supuesta condición mental, recibió arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional. Además, los 3 fueron obligados a pagar una indemnización al Estado por los impuestos evadidos. Y a mí me otorgaron una compensación de 2 millones de pesos por trabajo no remunerado durante 20 años y daño moral. No era lo que hubiera ganado si me hubieran dado la empresa. Pero era algo. Era justicia. Mi padre perdió todo. Su casa. Sus ahorros. Su reputación. Murió 6 meses después de la sentencia. Ataque cardíaco. Tenía 72 años. No fui a su funeral. Lucía me preguntó si me sentía bien con eso. Le dije la verdad. No lo sabía. Parte de mí todavía lo amaba. Era mi padre. Me crió solo. Me enseñó todo lo que sé. Pero también me mintió durante 20 años. Me usó. Me descartó. No sé si algún día podré perdonarlo. Con los 2 millones de indemnización, Lucía y yo empezamos de nuevo. Abrimos un pequeño negocio de consultoría para empresas familiares. Ayudamos a otras familias a formalizar sus negocios, a hacer contratos claros, a evitar los errores que yo cometí. Irónico, ¿verdad? El negocio va bien. No somos millonarios, pero vivimos dignamente. Finalmente tuvimos ese hijo que tanto queríamos. Se llama Mateo. Tiene 3 años. Y cuando sea grande,
Voy a enseñarle algo que mi padre nunca me enseñó, que la confianza sin papeles no es confianza. Es ingenuidad, que el amor familiar no sustituye los contratos legales, que las promesas sin documentos no valen nada. Le enseñaré a protegerse, incluso de su propia familia, porque aprendí de la forma más dolorosa que la sangre no garantiza lealtad, que las promesas se rompen, que la gente cambia, y que a veces, la única persona en quien realmente puedes confiar es en ti mismo. Héctor cumplirá su sentencia en 3 años más. Daniel en 1. Cuando salgan, no tendrán nada. Ni dinero, ni negocio, ni reputación. Yo estaré aquí, con mi esposa, mi hijo, mi pequeño negocio honesto. No gané la empresa familiar que me prometieron, pero gané algo mejor, mi dignidad, mi paz mental, la certeza de que me defendí, de que no me quedé callado, de que luché. Y eso, al final del día, vale más que cualquier herencia. Soy Santiago, tengo 37 años. Y esta es mi historia de cómo me robaron 20 años de vida, y cómo me aseguré de que pagaran por cada uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, sé que fue dolorosa, pero necesitaba contarla. Si trabajas en un negocio familiar, si te han prometido que algún día todo será tuyo, si estás sacrificando tu vida por promesas sin documentos, por favor aprende de mi error. Formaliza todo. Contratos, salarios, acuerdos por escrito. No importa que sea tu padre, tu madre, tu hermano. Los papeles protegen a todos. Si esta historia te impactó, si sentiste mi dolor o celebraste mi victoria, déjamelo saber en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien en esta situación? Me encantaría leer tu experiencia. Dale like a este vídeo si crees que hice lo correcto al denunciar el fraude. Tu apoyo me ayuda a que más personas vean estas historias y aprendan de ellas. Cada like cuenta. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta. Relatos de traición, de lucha, de personas que se negaron a ser víctimas. Subo contenido nuevo cada semana. Comparte este vídeo con alguien que trabaje en un negocio familiar. Puede que le salves de cometer los mismos errores que yo cometí. Y activa la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recuerda, tu trabajo tiene valor. Tu tiempo tiene valor. Tú tienes valor. No permitas que nadie te haga creer lo contrario. Ni siquiera tu familia. Nos vemos en el próximo relato. Cuídate y protégete. Siempre.